Tal es el avance de la ciencia que las fantasías de Giulio Verne son hoy caducas para la ciencia. Pronto serán las de Asimov, que también se volvieron caducas. Y lo único que le falta de esas profecías de Giulio Verne es llegar al centro de la Tierra. Le ha sido fácil al ser humano ir hasta la Luna, planearse y llegar a Marte, pero al centro de la Tierra, que apenas son 13.000 kilómetros, hasta el centro 14.000 kilómetros, todavía no llega a perforar más de 10 kilómetros, no llega al centro de la Tierra. ¿Qué le parece? Tu mano de desafío. Don Ramón ha dicho algo espectacular. Isaac Asimov, el autor de la ficción o creador de la ficción, y que verdad es que muy pronto va a quedar caduca su propia profecía. La vuelta al mundo en 80 días, ¿se acuerdan ese cuento del gran maestro Julius Verne? Era terriblemente, eso ya no es nada, se da a 4 machos, la vuelta al mundo se la da en 10 horas. Sí, hasta 4.000 kilómetros por hora ha llegado a volarse, querida. Pero ya no es nada especial dar la vuelta al mundo. Ahora, más que todo, a mí lo que me interesa son los océanos. Sí, ¿no? Los océanos, me parece que los exploradores, como dice usted, quedémonos aquí en la Tierra porque hay bastante por explorar. Todavía no llegamos al centro de la Tierra, imagínense. No llegamos. Pero ya estamos en Marte. Sí. Porque es lo más fácil, porque es más fácil. Yo igual pienso, ¿no? ¿O tienen miedo? Yo le voy a explicar. Llegamos a la Luna y pusimos un hombre en la Luna a fines de los 60. Y empiezan a aparecer, o un poco antes ya aparecían estas series, creo que los Supersónicos eran, con las que crecieron la generación de mis padres y otras. Y se imaginaban que en nuestros tiempos íbamos a tener carros voladores, íbamos a empezar a colonizar la Luna y quizá los planetas más próximos. Hace solo unas décadas teníamos a gente como el presidente Menem en Argentina diciendo que iba a haber vuelos estratosféricos. Y algunas de esas cosas se han quedado todavía lejos también, don Ramón. Así que es un avance. Lo que digo yo y lo que intentaba decir es cómo al hombre le es fácil explayarse hacia afuera y poco hacia adentro. Y en lo humano, que era lo que me interesaba el análisis, el hombre le echa la culpa a lo que está afuera. Jamás introduce su responsabilidad. Muy poca introspección tiene la humanidad, igual que muy poca introspección ha hecho en su propia tierra. Muy buenos días, amables Radio Escuchas. Después de habernos hablado un ratito de chifladuras planetarias, vamos a ir a aterrizar en la nota. Reciben ese saludo afectuoso de corazón a corazón de Astrid, de Larisa, de Angie, de César y de este sucedió Ramón. En esta mañana, mi querida Astrid, del jueves 14 de agosto del 2020. Quincena mañana cobran todos. Vamos a ver, aunque en algunos lugares la gente que está en diálisis ya lleva los empleados semanas enteras que no cobran sueldo. ¿Qué le parece? En algunas dializadoras sucede eso. Terrible situación. Bueno, la hora en el territorio ecuatoriano, 7 de la mañana con 45 segundos. En Nueva York ya deben ser las 8 de la mañana con 49 segundos. Y en Galápagos, 6 de la mañana con 52 segundos. ¿Qué le parece? Qué relojito más preciso. Y después va a tener 6 horas. Yo voy a tener que... 7 horas en Europa. Sí, ¿no? A partir de septiembre es 6 horas. ¿Qué tal? Titulares de El Universo de hoy. Ya le damos a Angie para que los comience a leer y nos ayude con la lectura. Vamos con el primer titular del Universo, si es que los alcancé a marcar. Dígame. Hay controles para jueces de la Corte Constitucional. Los miembros del máximo Tribunal de Justicia del país no pueden ser enjuiciados políticamente, pero artículo dice que están sujetos a los mismos controles que el resto de autoridades públicas respecto a sus actos u omisiones en el ejercicio. ¿Qué le parece, doña Astrid? Bueno, don Ramón, ese es un análisis, la verdad, lo que se hace con lo que dice la normativa, ¿no? Con lo que pretende hacer el mismo gobierno con la reforma o la consulta popular en cuanto al enjuiciamiento de los cortes a los miembros de la Corte Constitucional. De ahí que se busca que incluso sean enjuiciados o podrían ser censurados con menos de lo que es censurado un ministro. Y de ahí el análisis que no podrían, que no cabría. Pero veamos cómo se da el asunto hoy y si también lo podemos tratar más adelante con a una voz más autorizada como un jurista. La Corte Constitucional dio a conocer un fallo en el cual pues retrocede prácticamente lo que se había venido haciendo o buscando
explicando que no se puede, por ejemplo, venir y discriminar a personas por diferentes delitos y darle de una prisión preventiva. La prisión preventiva es de último ratio, ha señalado la Corte Constitucional. Oiga, pero yendo al campo político ecuatoriano, porque las noticias son repetitivas. Un político sin antagonismo no es ni chicha ni limonada. Por eso Correa y el maestro Noboa se han dedicado básicamente a antagonizar, ¿no? Y a dispararse y a tirar para aquí y para allá. Se logrará un avance cuando los políticos abandonen ese tema y se transformen realmente en personas que logren hacer síntesis nacionales. Lo aceptará el pueblo, la nación entera, esa forma de ver el mundo, querido César. Yo me reí, yo me molesté y ahora creo que coincido, quizá no por las mismas razones que la mayoría de la gente, con eso que decía Lenín Moreno de que quería un mejor pueblo. O sea, también los políticos, como siempre hemos repetido aquí, no solamente son producto de nuestra sociedad. Los políticos van midiendo, como quienes tienen recursos para emprender la política, la respuesta de quienes dan el voto, de quienes pueden protestar, ¿ya? O sea, no solamente salen con nuestras mañas, también son otra cosa, son gente poderosa que igual tiene que calcular lo que la gente puede aceptar y admitir. Y cuando somos una sociedad, ¿ya?, que tenemos cada vez menos interés en analizar el proyecto político que tienen, dejarles entrar a campaña con una promesa constituyente y dejar que se olviden de eso después, con muy poco interés en lo que, digamos, decía una corte a la hora de opinar sobre la pelea que tienen estos políticos con esa corte. Pero los políticos se van a salir cada vez más con la suya, no van a tener necesidad de presentarnos una síntesis, un proyecto, un programa, una solución, porque no estamos interesados en pensar en esa solución. Siguiente titular, querida Ángel. El gobierno pide diferir audiencia de ley de integridad. El secretario jurídico de la presidencia indicó que necesita más tiempo para preparar sus alegatos. ¿Qué hay con eso, Astrid? ¿Conoce ese tema? Sí, ahí teníamos la ley de integridad del gobierno, señala el diario El Universo, pide pues diferir las audiencias que estaban bajo ya lo que estaba rigiendo con la ley de integridad. Recordemos que son algunos artículos de esta normativa aprobada que fueron suspendidos por la Corte Constitucional, no la ley en sí. La ley sigue en vigencia, no obstante, hoy dentro de esta disputa y dentro de esta medición de fuerzas, pues definitivamente las audiencias que estaban siendo procesadas bajo esta ley, pues el gobierno pide suspenderlas, porque algunos artículos que fueron suspendidos iban a ser aplicados en los casos que están pendientes dentro de estas diligencias. Y precisamente para el 18 de agosto se tiene ya prevista la audiencia pública para resolver decenas de demandas de inconstitucionalidad planteada en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública, como comenta mi compañera. Cambiando de tema, Isa, y esta es una pregunta para Larisa, Isa terminó debilitando al indigenismo, lo terminó agotando. Se ve cada día menos participación indígena, menos capacidad de convocatoria. ¿Cómo ve usted? Eso es simplemente una percepción. ¿Cuál es su percepción en esa materia? ¿Y cuál sería para usted el futuro del indigenismo en el juego político dentro de este campo bicaudillista que está viviendo el Ecuador? Primeramente, sí, Ramón, yo creo que está muy débil, está debilitado. Isa no le hizo un bien, más que todo al partido Pachacuti, que está totalmente segregado y más que todo está flaqueando de muchas maneras porque ya la presencia política no es tan fuerte. La asamblea obviamente hay bastante presencia de dos partidos, pero estos partidos se están alineando con ADN. ¿Qué veo yo en el futuro? Yo veo también un cambio de mando. Dejen que las mujeres indígenas se hagan cargo. Uno ve cómo la prefecta Lut Tibán es una mujer con mucha presencia, con mucha fortaleza dentro de sus cantones. Así debería ser también dentro del manejo político en Pachacutic. Yo, justamente, hay Cecilia, que me parece una mujer muy fuerte políticamente. Asuman, mujeres, asuman ese mandato. César, en palabras breves,
¿qué puede pasar con el indigenismo? ¿Sigue jugando un espacio fuerte o un espacio limitado? ¿O cada día se comprime más? ¿Cómo ve ese movimiento? Se va a ir comprimiendo lentamente en el tiempo como una organización de base, porque esas cosas desaparecen y se van licuando las identidades en el mundo moderno. Ahora, el error de años recientes ha sido una apuesta poco clara por irse a lo electoral, ¿no? Pero no quieren. O sea, Leonidas Issa quería ser el activista que amenazaba con paros y también el que buscaba alcanzar votos mayoritarios para meter una bancada fuerte. Metió una bancada hasta mejor que la del PSC, pero no quería negociar. Y los asambleístas que por naturaleza buscan negociar cuando son voto bisagra, se quedaron afuera. O sea, la CONAIE nunca terminó de definir una agenda política clara y se han quedado en ascuas. Por otro lado, un tema internacional, queridos compañeros, y es este tema entre los latinos, que ya parece que no fuera el resorte con el que Trump está generando eso que le encanta a Trump, sensacionalismo. Parece que ese tema ya se la agotó, terminó no expulsando tanta gente como él pensaba que iba a expulsar. Y tienes un titular que dice en Diario Expreso: aquí estamos y no nos vamos, el desafío latino en Los Ángeles. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo ven, compañeros, no sé quién quiere hacer la opinión de este tema, cómo ven este juego de expulsión de latinoamericanos y de otras nacionalidades en Estados Unidos? ¿Ganó Trump o ganarán los latinoamericanos y otras migraciones que están haciendo resistencia a esto? Yo creo que va a ganar los latinoamericanos. De alguna manera, la presencia política de Rubio, Marco Rubio, asume bastante esa imagen latinoamericana y la lucha por liberar a Venezuela, más que todo, de ese yugo de Maduro. ¿Usted se come ese cuento? Me como ese cuento porque espero que algo se haga. ¿Quiere apostar? A ver, apostemos. Eso es un juego petrolero nada más. Pero obvio, pues, pero siempre ha sido, lo han dejado por el petróleo. Maduro se queda ahí. Maduro no lo van a mover de ahí. Yo creo que lo van a comprar. Yo sí, para mí lo van a comprar y se lo van a llevar a algún lado. A ver, ¿a dónde lo van a llevar? Yo qué sé, alguna... Es que ¿dónde lo van a llevar? No sacaron a Fidel Castro en 60 años, que era un país con menos poder económico. Acuérdese que Maduro está respaldado internacionalmente por Rusia, por China y por los países árabes, serían más que árabes, por los países, por Irán básicamente. Porque les hace los drones y porque construyen muchas de las cosas. No solo porque le hace, sino porque es parte del juego geopolítico, y Venezuela es una plataforma en América Latina importante. Y también pensemos que los gringos a lo mejor no tienen idea cómo resolver el tema de Venezuela, y lo mismo el de Cuba, porque en Venezuela trataron de poner un gobierno alternativo desde la Asamblea, no cuajó. Trataron de apoyar una campaña electoral de oposición, les metieron el fraude y nada se logró después. Movilizaciones tras movilizaciones, muertos en las calles, horror, nada pasó. En el caso cubano, trataron de matar a Fidel. Vamos a ver con qué nivel difícil saber con qué nivel de apoyo dentro de las agencias de inteligencia, hubo grupos terroristas que atacaron los complejos turísticos cubanos en una época. No les produjo nada bueno. Pero digamos que hay una opción más, que yo creo que es imposible, la de que una ocupación, una invasión, que bajen los marines, termine eso por liberar a Venezuela. Don Ramón, eso no les interesa, estoy de acuerdo con usted, porque se han dado cuenta que tener a los cubanos viendo hacia el otro lado del estrecho y pensando en el comunismo, los hace republicanos. Entonces ahora dicen, ya voy a consolidar a mi votante venezolano y a mis otros latinos con el cuco del régimen chavista en Venezuela. Les conviene mantenerlos así. Adelante, Astrid. Yo tampoco creo que, y concuerdo bastante con don Ramón, que vaya a generarse algún tipo de salida de Nicolás Maduro con estas medidas. A ver, Estados Unidos ya probó asfixiando de alguna u otra forma a Venezuela, aislándolo del panorama en el cual juega Estados Unidos comercialmente, no les resultó. Ahora lo que pensaría yo es que Donald Trump dice, a ver, nos interesa sobre todo porque es importante en el tema petrolero
Venezuela vamos a llegar a unos acuerdos. Podría ser que llegaría tal vez con una salida, bueno, ya le dio un tiempo, no se fue Nicolás Maduro, pero tal vez una salida podría estar más en la parte política, diplomática o de no atraparlo como tal, porque hace poco, rápidamente, don Ramón, recordemos, la salida de los presos venezolanos de las cárceles de El Salvador por la salida de los presos políticos que tenían Venezuela. Creo que van a ir dándose estos pequeños acuerdos que pueden ser importantes, pero no va a generar mayor mella ahí. Mire, hasta hoy día la relación Trump-Maduro, el ganador ha sido Maduro. Sí. Porque ha puesto las condiciones. Y créanme, porque los gringos anteponen lo ideológico, lo que nos creen que son los padres y peor este presidente, los padres de la libertad, anteponen los business. Bueno, han hecho una teatralización de embargos a las cuales le han asignado la propiedad a Maduro, ¿no? Porque se les ocurrió decir que eso es de Maduro. Pero hasta hoy día no han probado que es de Maduro. Es decir, todavía no aparece, no, si esto estaba a nombre de Maduro. No está a nombre de Maduro. Pero es que nunca va a estar a nombre de él. Pues, por eso, pero tampoco, pues, es que todavía no está probado. El que no esté, no se acelere, simplemente piense, estoy hablando en estricto derecho, ¿ya? En derecho, esa cuestión. En República Dominicana, que es donde han hecho una gran captura de esos temas, vamos a ver, pues, cómo responde la justicia, la justicia de República Dominicana. ¿Qué va a suceder en el lapso y se le devuelve? Pero más allá de eso, que eso es insignificante. Lo que se espera es ver a Venezuela libre del chavismo. Eso es lo que muchos esperan, ¿no? Pero hay una parte del mundo que dice, no, nos interesa esa plataforma. ¿Y a quién les interesa mantener esa plataforma? Peor en la tensión planetaria de hoy. A los rusos, a los iraníes y a los chinos. Y a muchos venezolanos. Y a muchos venezolanos que no van a coger 50 millones de dólares para capturarlo. No va a suceder eso. ¿Por qué? Porque él está protegido por un ejército que gana más plata teniéndolo a Maduro en el poder, que capturándolo al hombre. Así que ven complejo ese tema. 7:14 vamos con nuestro invitado cuando son las 7 de la mañana, 14 minutos y 14 segundos. Adelante, Astrid. Don Ramón, ya a esta hora de la mañana está con nosotros Juan Carlos Vega Malo, exministro de Economía y Finanzas. Vamos a hablar sobre la situación económica y financiera del país. Gracias por acompañarnos, exministro. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias. Buenos días y a las órdenes. Gracias a usted. Revisemos un poco las medidas que se han dado y de manera también general, porque de alguna u otra forma todo confluye para las mejoras de nuestra caja fiscal. El presidente está colocando más tributos, modificando también, por ejemplo, las tarifas para el sistema industrial, la baja de funcionarios públicos para de alguna u otra forma pues bajarle esa carga al presupuesto general del Estado. Ayer la ministra decía que solamente en contratos definitivos existirían más de 1.000 despidos, y en ese sentido todas estas medidas en su conjunto, ¿qué tanto podría aliviarle a la caja fiscal que hoy se encuentra en déficit? A ver, hay que entender claramente que mientras tengamos un tamaño del Estado que en términos de la economía en general se aproxima al 40% del PIB, y que tengamos una recaudación que va más bien cercana al 20% del PIB, y que esa diferencia tenga que ser cubierta o con deuda o con ingresos petroleros, tenemos un Estado y una situación fiscal claramente insostenible. Haciendo la comparación con una familia que gana 20 y gasta 40, y que ese déficit se lo cubre con deuda, con avance de la tarjeta de crédito, claramente ni una familia, ni una empresa, ni un país pueden sobrevivir así. Entonces los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno central, liderado por el presidente de la República, están dados en corregir ese desequilibrio para que el Estado tenga la capacidad de cubrir los servicios públicos que ofrece en términos de educación, de salud y de seguridad y de bienestar social en general. Entonces, las medidas van en la dirección correcta, siempre tratando de
de proteger y de mantener los programas para los más necesitados de la sociedad, pero al mismo tiempo promoviendo el crecimiento y el desarrollo de la economía, que finalmente tiene que reflejarse en un incremento de la inversión y de un incremento del empleo, que finalmente solo 1 de cada 3 ecuatorianos tenemos un empleo pleno con afiliación a la seguridad social y con todos los derechos laborales como debería ser. Y hay un altísimo porcentaje que están fuera de este sistema en un empleo informal. Entonces, al corregir la caja fiscal y los desequilibrios de la caja fiscal, al mismo tiempo se promueve el crecimiento y el empleo. Son componentes del mismo esquema y del mismo plan económico que debería sacar al Ecuador de la crisis y finalmente resolver a largo plazo temas tan importantes como la inseguridad. Y justamente el tema de la minería, Ecuador está considerando seriamente cambiar su enfoque económico del petróleo a la minería. ¿Usted cree que la minería ya ha demostrado ser una actividad económica clave en el país o que ha generado significativos ingresos y contribuye al desarrollo local y combatir obviamente también la minería ilegal? Claramente es así. En un estudio publicado el año pasado por el Banco Mundial se identifica a la minería como una de las actividades claves para el crecimiento y desarrollo futuro del Ecuador. Obviamente, con todos la minería legal, la minería de empresas que cotizan en bolsa, que tienen mecanismos de protección ambiental y social ya demostrados en otros países, que es una diferencia fundamental con lo destructivo y lo dañino que es la minería ilegal, vinculado al crimen organizado, al narcotráfico, que tanto daño hace a tantas regiones del Ecuador, como en Ponce Enríquez, en el Azuay, como Buenos Aires, en Imbabura, que son muestras claras que donde hay reservas grandes de minerales finalmente van a ser explotadas por mineros ilegales. Lo que nos conviene son las mineras legales, generalmente de origen canadiense, australiano, que van a traer inversiones grandes en infraestructura, generación de empleo y desarrollo de grandes zonas del país. De acuerdo, hasta cierto punto de acuerdo, ¿no? Si no interviene el Estado para que se haga, digamos, una explotación legal responsable, pues vendrán los otros, ¿no? Pero para que se desarrolle esta explotación legal, se quiere cobrar una tasa minera de seguridad que ha generado bastante controversia. Y esto porque todos lo sabemos y el gobierno lo admiten, no hay plata, no hay recursos. Seguimos con el problema de que estamos en un estado donde todos operan bajo un déficit que se lo bicicletea con atrasos, a la interna no se le paga a los municipios, no se le paga a proveedores. Yo sé que es una pregunta a lo mejor a la vez demasiado simplona y demasiado compleja, pero ¿qué hay que hacer para estabilizar la situación financiera del país? Que parece ser el problema detrás de todos los problemas. O sea, lo que decía antes es ir a una ruta de incrementar ingresos progresivos y sostenibles para ir financiando de mejor manera y al mismo tiempo ir teniendo un manejo más eficiente del gasto público. En el 2007 teníamos un gobierno de alrededor de 20 puntos del PIB. Subió hacia finales hacia el 2014-2015 a niveles del 46% del PIB. Y que no necesariamente el tener un Estado más grande significa una mejor calidad de servicios y de gastos, sino lo que necesitamos es un Estado tenemos el segundo Estado más grande luego de Brasil, pero Brasil hay que recordar que tiene una presión fiscal de más del 30%. Entonces, es insostenible tener un Estado de ese tamaño y tenemos que irlo haciendo más eficiente,
reduciendo y enfocando en los sectores donde hace sentido y sobre todo trabajando con mucha fuerza en la calidad del gasto, que es finalmente la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos en términos de los principales labores, que es salud, educación y seguridad. Sí. Vengo escuchando, como todos los ciudadanos, y yo llevo para los 67 años, vengo escuchando, hay que reducir al Estado. Ese diagnóstico se ha repetido desde la época del gobierno de Febres Cordero, luego atravesó por la reducción en el Estado en el gobierno de Sixto Durán Ballén, y así en algunos gobiernos. Pero su expansión se vuelve imperable. 10 años que ya no está la causa de la expansión del gasto público, que se la atribuyeron al correísmo. Sin embargo, ninguno de los expresidentes o de los ex líderes del país, llámese Moreno, llámese Lasso, con más dificultades, y el actual presidente, logran estabilizar, y vivimos más de 10 años con déficit fiscal. ¿Cuál será la salida real, economista o ingeniero Vega? El problema principal viene también está hasta en la Constitución, que todos los años sube los gastos de salud y educación, pero sin preocuparse de que haya un financiamiento correspondiente. Entonces, viene estructuralmente desde el lado legal, y hay leyes, y hay quedaron montado un esquema que promueve el crecimiento del gasto, prácticamente sin límite del gasto público, y sobre todo sin financiamiento, porque si vendría acompañado de una restricción de financiamiento, eso haría que el crecimiento vaya acompañado de un financiamiento. Pero si es que no hay, entonces legalmente nos van llevando hacia un déficit, y con dificultades muy grandes para reducir lo que viene dado inclusive de jueces que vía acciones de protección terminan regresando al sector público, gente que salió hace muchos años, pagado todo lo que no se pagó en esos años, y muchas veces hasta físicamente no hay espacio para ponerlos dentro de los espacios de los ministerios. Entonces, estructuralmente y legalmente se promueve el déficit fiscal. Esa es la verdad. Exministro, y en el mismo sentido, pero tal vez no en la misma materia que le consultaba a mi compañera, tal vez sí le quiero consultar sobre el tema de turismo, la pregunta, la consulta popular o el trabajo por hora. Sé que usted dirá, no soy ministro de Trabajo, no fui ministro de Trabajo, pero sí ministro de Economía, porque se ven hoy por hoy una proyección que podría ayudar en la creación de 30.000 empleos, esta pregunta de llegarse a aprobar, pero ya en los réditos como tales, como se busca que sea también un ingreso no petrolero el turismo, ¿usted lo ve viable? ¿Ve que el turismo podría alcanzar tales niveles, sobre todo con una percepción internacional que tenemos, con una falta de seguridad jurídica y una inseguridad también en las calles? ¿Podría ser viable? Claramente, corregir la inseguridad física y la inseguridad jurídica es fundamental. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de visitar mi ciudad, Cuenca, y ver cómo está explotando en turismo. O sea, Cuenca ha sido una de las grandes beneficiadas de la situación penosa de inseguridad de otras zonas del país. Entonces, con una ciudad limpia, con una ciudad segura, básicamente hay una explosión y un crecimiento muy grande del sector turístico, que podría ser, como ya fue identificado también en el mismo estudio del Banco Mundial que identifica la minería, al turismo como un gran potencial para el país. Y obviamente es una de las industrias que más flexibilidad laboral requiere, porque tiene momentos en los que está en los feriados, en los fines de semana saturados de clientes, y otros días que tiene menos gente. Entonces dar esa oportunidad para que jóvenes en sus tiempos fuera de sus clases o de sus estudios puedan trabajar en esquemas más flexibles, como es el trabajo por horas para turismo, yo creo que es un gran incentivo y una gran forma de promover la industria del turismo y también de generar empleo. Le quedamos muy agradecidos. Vamos nosotros al corte comercial, porque tenemos una cadena. Un fuerte abrazo, señor ministro. Gracias. A las órdenes, saludos, muy buen día.
RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. El consumismo ha instalado tanta felicidad material que se ha vuelto infeliz de no poder consumirlo todo. Y es que el mundo contemporáneo nos ofrece una gama de productos a consumir que al final no nos genera felicidad. La hora, doña Astrid. Don Ramón, exactamente 8:06 de la mañana y 48 segundos. Oiga, le damos la bienvenida a quién, a ver. Narre al personaje. ¿Quién va a narrar al personaje? A ver, ¿quién dijo que se parecía? ¿A quién parecía? ¿A alguien específico? No, que no podemos decir, pero está guapísimo. No. Parece un Old English. Molto grazie, Larissa. Parece Pero dirigente está deportivo de la Parece FIFA. un, de la FIFA. parece un estudiante inglés. No, también. Del college Dice que inglés. estoy pálido. Mírenlo, que no está bien. Y está Yo me senté pálido. En el capítulo que Ramón todo lo pregunta, ¿le pasa algo? Buongiorno. Buongiorno, Ramón. Guten Morgen. Todo el panel, la Astrid, César, Larissa, Angie, a toda la audiencia. Aquí estamos escuchando y reflexionando sobre el consumismo. Temprano en la mañana, ¿no? Esta sociedad efímera, esta sociedad líquida. Ya no líquida, es totalmente gaseosa. Ya no, Ya se ni evapora. siquiera ni la palpamos ya. Nada, esto es tan rápido que no alcanzamos a diluir casi nada. A ver, doña Angie, ¿qué titular tiene? ¿Con qué lo va a sorprender usted Bueno, me a voy con nuestro Diario centro delantero, el Expreso. italiano Nino Canzanello? Con Diario Expreso, los ataques a la justicia son la ruta peligrosa al autoritarismo. Esto nos comenta la directora de División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus. Ella además establece que un juicio político para los magistrados del más alto nivel del Poder Judicial debilita la independencia. También indica que es cínico culpar a la Corte cuando el gobierno se ha atribuido toda suerte de poderes y aún así la violencia no se ha reducido. ¿Qué le parece, abogado, doctor en Derecho? ¿Qué se cuenta? ¿Qué dice? ¿Qué opina? Mire, es un tema un poquito discutible, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una suerte de control administrativo indirecto de los jueces a través del sistema disciplinario. Muchos dicen, no, pero es que es un tema técnico. Efectivamente, uno va puliendo la doctrina del error inexcusable, del dolo, de la negligencia manifiesta, pero siempre detrás, y ese es el riesgo pues que siempre se ha señalado alrededor del Consejo de la Magistratura, hay un riesgo de incidencia en la justicia. Otros sistemas sí tienen mecanismos de control político, por ejemplo el sistema americano con relación a la Corte Suprema. Lo decía César hace poco, que no se use es otra cosa por un tema de institucionalidad de años. Pero sin perjuicio de eso, creo que lo importante, lo que hay que rescatar es que mientras esté vigente una institución como lo está la Corte Constitucional en el orden constitucional, hay que respetar sus decisiones en el marco de sus competencias. Ya la discusión sobre si lo modificamos será una constituyente. Y en ese sentido, doctor Casanova, lo hablamos un poco más de mañana. Hay que respetar las decisiones de la Corte, pero analicemos lo que ha ocurrido en exactamente las últimas horas. El Acuerdo Constitucional trae diario El Universo, permite a jueces decidir sobre la sustitución de prisión preventiva en casos de reincidencia. La sentencia se emitió en enero de este año, un día después de la marcha del gobierno. Usuarios en redes sociales difundieron la sentencia de la Corte Constitucional que adoptó en enero del 2025. ¿Cómo tomar esta sentencia, este fallo de la Corte Constitucional y cómo entenderlo, sobre todo en una situación donde, por ejemplo, no discrimina ningún tipo de delito, sino le dice a los jueces cualquier delito, sea este asesinato, sea esta extorsión? Debiendo a las cifras que tenemos en estos momentos, será el juez quien decida si lo mete o no a prisión preventiva. Esa sentencia en la que están conversando tiene de los 9 votos 3 abstentivos. Es decir, solo fue aprobado con 6 de los jueces de mayoría. Y se basa en un principio importante. Eso habla de prisión preventiva, no habla de una condena como tal.
y habla de la reincidencia como factor a considerar cuando aplico o no la sustitución de una prisión preventiva. Y eso deviene de un principio que está en el artículo 22 del CODEP, que se llama prohibición del derecho penal de autor. Nosotros no atacamos la peligrosidad de una persona o el riesgo de que reincida una conducta anterior. Lo condenamos sobre la base de responsabilidad objetiva. Sí podemos agravar su situación si reincide, una vez que determinamos en el nuevo hecho el cometimiento de alguna manera objetivo de esto. La Corte está diciendo, tú no puedes evitarle la sustitución a una persona sobre la base de su antecedente, porque lo que estás haciendo al final del día es un criterio de peligrosidad por encima de un criterio de responsabilidad objetiva. ¿Lo debemos respetar? Sí. ¿Podemos cambiarlo? Sí, si mañana decidimos que lo que el legislador implementa en la ley es susceptible de un control de mayor rigurosidad, de mayor dificultad a la hora de acceder a una demanda y en función de una política, de alguna manera, orientada hacia una medida cautelar por el riesgo. Si la reconocemos así, podemos ir hacia, digamos, una nueva interpretación de esta institución. Pero esa es una discusión que yo creo hoy tiene que ver con Asamblea Constituyente, con control de convencionalidad, Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No es una discusión que se va a agotar simplemente en la Corte. Si me permite, doctor, entiendo que en México, que también se suscribe al Sistema Interamericano de los distintos instrumentos que lo componen, igual, digamos, como dice popularmente, se lo pasó por las anchetas y creó o instituyó la prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿no sería posible para nosotros también, no digo lo ideal, pero sería posible también ignorarlo en alguna reforma mientras nos mantenemos dentro del sistema interamericano? Sí, desde luego, y lo que podríamos tener eventualmente, como ya tenemos el sistema carcelario, son observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si alguien lo reclama, o en algún momento algún fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se establezca alguna grave violación en función de haber violado o no uno de los principios de la Convención. De alguna manera esa es la discusión que hoy se trae a colación a partir del reciente fallo del expresidente Bucaram, ¿no? Las cosas tardan, en el caso de él han tardado casi más de 30 años, casi 30 años, si la memoria no me es ingrata, 27. Pero aquí estamos respondiendo por lo que pasó hace 39 años. Entonces, a la larga, como política pública de inmediato resultado, siempre queremos mano dura, porque además regional e internacionalmente hablando estamos en ese momento. Y el sistema de control, un sistema hipergarantista como el que tenemos, hoy se hace un escollo para esa política pública. Por eso yo insisto, yo creo que lo que está planteando en el medio del Ejecutivo con todo lo que ha pasado esta semana, lo que está señalando tras estas sentencias es un cambio en el modelo, pero ese cambio en el modelo, a mi modo de ver, viene en una asamblea constituyente. Yo creo que ese es el siguiente paso. Y tendrá poder político para ganar la Asamblea Constituyente el presidente César. Don Ramón, ellos tienen esa duda. Por eso es que la han evitado, porque le tienen miedo al proceso largo de primero una votación para ver si vamos a la constituyente, luego las listas asambleístas, el debate dentro de la asamblea y finalmente la aprobación. En parte porque también ellos creo que entienden que Noboa se mantiene gracias al desgaste. La gente no quiere más elecciones, no quiere más dudas, no quiere más posibilidades de cambio. Ya escogió un cambio y quiere ver si finalmente con el tiempo funciona o no la opción Noboa. Entonces, llevarlos más y más elecciones. Una cosa es una votación en la consulta, otras son 3 votaciones con la constituyente. Entonces, yo no quiero decir, don Ramón, le va a ir bien o le va a ir mal, pero sí le puedo decir, ellos tienen esa duda. Y eso ya nos dice mucho. Siguiente titular, doña Angie, ¿qué tiene alineado ahí? Millonaria obra en la Panamá que no prioriza la circulación peatonal. Según Diario Expreso, el municipio espera intervenir el tramo de Roca hasta Aguirre. Expertos insisten en que la vía sea peatonal de forma definitiva. ¿Qué opinan sobre eso, Astrid? Ayer pasé por la semana pasada, sí. Tengo el ayer como un presente y ya algún tiempo atrás pasé por la zona de la Panamá. Y esa vaina cada día va muriendo. Muriendo. Y más que todo... Desaparecieron algunos restaurantes que estaban ahí antes, sí. Entre ellos el famoso Central, sí, que era el centro de atracción. Y se ha ido como perdiendo. Pero ¿sabe por qué? Porque es que la inversión también es como nula en muchos sentidos, porque creen que arreglando un poco las calles y haciendo eventitos y poniendo la banda municipal van a traer, mientras que lo que deberían hacer es inyectar capital y hacer algún beneficio. El capital lo tiene que invertir el inversor. Pues. Pero no, ¿por qué? Porque no hay seguridad. Entonces, cuando no hay seguridad, si tú realmente quieres que una calle Panamá, que se supone que fue entregada... La pregunta no es que en Guayaquil hay una sobrepoblación de oferta a la distracción. Yo veo aquí en San Borondón una locura. Cada día hay más restaurantes.
Sí. Ahora abrieron nuevos centros comerciales, 5, 6, 7, 8 restaurantes más. ¿No pasará que eso también, como la masa con capacidad de consumo, se mueve para acá, más la inseguridad que gira en todas partes del país, se transforma en algo complejo? Pero ya está nuestro invitado. Démosle la bienvenida, querida Astrid. 8:15 está el doctor Carlos Rossi, el expresidente de Real Mind S.A., especialista en conducta humana y productividad aplicada en el ámbito de trabajo y también negocios, inteligencia emocional. Hoy en las empresas se piensa en eso mucho. Bienvenido a la mañana en RTV. Doctor Rossi. Gracias, buen día. Buongiorno, aquí estoy entre puro italiano nomás. Puro italiano nomás. Somos todos tanos acá. Gracias por la invitación. Vos sos argentino, mirá. Sí, hace 20 años que estoy acá, soy argentino de Buenos Aires. Ya soy. Cambié el chifle por el mate. Cambié el chifle por el mate. Oiga, maestro, cuéntenos, ¿cómo aplicar la inteligencia emocional en los negocios? A ver, una de las cuestiones principales para poder entender la influencia de la inteligencia emocional es, por ejemplo, formar negociadores. Nosotros formamos negociadores y cuando uno tiene un temperamento muy fuerte, es muy irascible, por naturaleza el negociador que es muy fuerte tiende a no ceder y a querer imponer los puntos de vista. Entonces se inclina hacia una negociación que es competitiva, ganar, perder, sacar la mejor porción de la torta. Aquí, en el otro extremo, las personas que tienen un temperamento débil, al no tener una energía tan fuerte, tienden a ceder siempre. Por lo tanto, van a una negociación donde pueden ceder más divisas de la que necesitan o la que la empresa le permite. Entonces hay que buscar una inteligencia emocional centrada, una ecuanimidad. Ahí hablas de dos tipos de inteligencia, pero ¿cómo obtienes el equilibrio desde la neurociencia o desde la ciencia que usted hace esta programación, doctor Rossi? A ver, la cuestión es esta. Hay personas que tienen por naturaleza un temperamento equilibrado. Por ejemplo, vos tenés un temperamento equilibrado y un montón de personas en el mundo tienen temperamento equilibrado y van atesorando los aprendizajes y van logrando mantener una estabilidad entre lo productivo y lo emocional. Hay otras personas, los extremos, los tremendamente irascibles y los que son muy blandos de temperamento o muy vulnerables emocionalmente, se necesita ayuda para poder lograr ese equilibrio. Porque el temperamento sí tiene un gran componente genético. Esta energía interna es más fácil a veces controlarla con respiraciones y poder llegar a hacer que la persona no tenga un exabrupto sobre la mesa de negociación, que en cambio a una persona débil, que tiene el temperamento con influencia genética un poco menor, a veces hay que inclusive entrenarla en la actuación e inclusive a llevar un papel o un rol sobre la mesa de negociación. Entonces se necesita un entrenador para los dos extremos, tremendamente fuertes y vulnerables. Y justamente siempre nosotros, bueno, a mí me interesa mucho la inteligencia emocional a partir de la política, porque conocemos a un político específicamente que es lo que le falla muchísimo, su inteligencia emocional. Cómo lograr que en la política también, porque realmente es un problema. O sea, yo sí lo veo un problema que un político no pueda controlar su inteligencia emocional, porque de sí es un comunicador y está rodeado de personas. Entonces, ¿cómo haces que un político aprenda o por lo menos escuche que pueda cambiar ese comportamiento? Te voy a responder la pregunta de una forma científica. Porque eso me gusta. Te quiero decir, una forma neutra. Cualquier ser humano maneja la inteligencia emocional de una manera determinada, pero me vas a entender perfectamente por qué ciertas personas no pueden hacer ciertas cosas. No me voy a entrar al campo político, no soy de ese campo. Primero, cuando uno nace, traes un pequeño arrastre genético de potencialidades. Cuando ya estás en tu familia, la interacción con tu familia te va a lograr una estabilidad emocional básica más o menos a los 5 años, que va a depender de cómo vos sobrelleves esta cuestión emocional de las enseñanzas de los padres. Y sobre esa estabilidad mínima, vos aprendés los valores por imitación de tu padre. ¿Qué quiere decir? Que si tu hogar fue muy agresivo, o tuvieron objetivos, o tuvieron como antivalor primordial ser desleales, obtener objetivos de mala forma, esos valores que esta persona aprende con la inestabilidad emocional le va a costar mucho poder ser objetivo, porque se va a prejuiciar cuando no salgan las cosas como quiere, se vuelve terco, y por el otro lado, si no tiene el temperamento para mantener la ecuanimidad, tampoco
puede ser firme en valores. Por lo tanto, la integridad no existe, es un bluff desde el punto de vista explicado. Yo me entrené en el año 2008 como consultor en negociación de secuestro con instructores del FBI. Y lo primero que te enseñan es la integridad no existe. ¿Por qué? Porque vas a ser firme a tus valores hasta donde vos soportes la presión. Se acabó. Entonces el entrenamiento que debe tener la persona es aprender a soportar las presiones, manejar las emociones propias y entender las ajenas para hacer una buena empatía y quitar prejuicios y objetividad. Y eso, sea un presidente, un empresario, un deportista, una persona común como nosotros con otra profesión, es difícil de conseguir si vos no buscas un equilibrio. Y en ese sentido, en lo que está usted detallando, que me parece espectacular, y lo comparto totalmente, es necesario conocer qué biotipos de temperamentos somos, qué biotipo manejamos, si somos flemáticos, coléricos, sanguíneos. Es necesario conocernos para llegar a ese equilibrio y tener la potencialidad suficiente en las empresas. Tendrías que, de hecho te conoces. Cada uno se conoce. Lo que pasa es que cuando uno habla de las fortalezas, salen fácilmente. Cuando uno tiene debilidades, no las quiere aceptar, pero uno ya se conoce. Si vos cuando estás en la interacción familiar o con tus amigos en la parte del trabajo, comenzás a tener roces por ego, querés tratar de imponer tu punto de vista, sentís que cuando alguien dice que no, es como que no sale o no refleja lo que yo quiero, por lo tanto me opongo solamente por el ego, no porque tenga razón, ahí tenés que ir directamente ya a estabilizarte. Si siempre decís que sí, y entras en el circuito de los apegos, que hay varios apegos. Pero, por ejemplo, una persona está con una persona que la maltrata, y sigue. Esto muy posiblemente, una de las causas viene de la infancia, cuando los padres la menospreciaban o la menospreciaban, y ella quería ser, o él ser el hijo perfecto, y trataba de agradarle, y los padres eran tremendamente agresivos ya por naturaleza. Entonces, ese mismo sentido de que no puedo ser perfecto, lo tenés cuando sos adulto, te casás con alguien que te maltrata, y crees que sos la esposa o el esposo imperfecto. Y te mantienes en ese círculo. Eso empezó en la infancia. Entonces necesitas saber bien cuáles son tus debilidades para entender en qué punto te tienen que equilibrar. Eso es necesario en todo ser humano. Si no, uno siempre, es abusado o trata de abusar y siempre busca la justificación para que ese abuso sea correcto. Y no es así. Nino. Entonces Adelante, Nino. Aquí tomo un ejemplo, una discusión que alguna vez planteado en Ramón, ¿no? Hablábamos mucho de juegos aquí, diferencias entre ajedrez, Go y otros. ¿Y por qué planteo esto? Póker. Porque las negociaciones a veces son juegos de distinta data, a veces son de larga duración, a veces de corta duración, y también a veces tengo fichas con ciertas características. Por ejemplo, de lo que lo he escuchado, ¿es preferible tener un grupo de negociadores todos de temperamento ecuánime o hay que saber interpretar a veces como administrador en las negociaciones cuando mando a alguien de temperamento fuerte contra alguien de temperamento débil? ¿Debo cultivar de alguna manera un estereotipo de negociador equilibrado o debo también fomentar diferentes arquetipos de negociadores para diferentes situaciones? Necesitarías equilibrarte para utilizar cualquier tipo de negociador, o conciliador exigente, generador, que es el negociador creativo, o por el otro lado, el que es de competencia, de conocimiento. Tendrías que manejar los 4 perfiles para vos poder negociar: ganar, ganar, perder, ganar, ganar, perder, o retirarte de la mesa. Un negociador equilibrado puede ir hacia cualquiera de las estrategias. Ahora, si vas a armar un equipo de negociación, el equipo de negociación no se arma por ego. Ahí vamos mal. No se arma por ego. Hay un objetivo, si es llegar a un acuerdo. El líder del equipo de negociación tiene que ser un ecuánime, no uno de temperamento fuerte. Porque el de temperamento fuerte, cuando le hacen exigencias o presión, se lo toma personal. Se baja de los intereses normalmente y psicológicamente se pasa a la posición a defenderla. Entonces puede malograr el acuerdo, igual que uno de temperamento débil. Si al de temperamento débil la contraparte le empieza a ofrecer confianza o hacer sentir confianza a su propuesta, porque le conviene a la contraparte, pero no al equipo propio, psicológicamente se va hacia el otro lado y le quita un voto al equipo con respecto a ver si están de acuerdo a la misma propuesta. Entonces son totalmente manipulables. Cualquier negociador es manipulable, no importa los años de experiencia que tenga, si no controlas tu inteligencia emocional. Necesitarías estar equilibrado en los 4 o formar un equipo negociador en donde haya un ecuánime, un duro y un generador. Es decir, el ecuánime empieza y abre, ¿no? Estamos dispuestos a hacer un acuerdo. El juego del malo y del bueno, el policía malo y el bueno. Y el bueno. Y el neutro. Y el neutro, que tiene que ser el generador. Cuando se cae la negociación, tiene que generar ideas ahí mismo, rápidamente creativas, para que no se caiga. Esa es la forma de armar un equipo negociador. Don César, adelante. ¿Qué diferencia hay en, digamos, el tratamiento individual de la persona que busca pues tener una mejor inteligencia emocional, un mejor
una mejor relación con su entorno y los trabajos que se hacen, digamos, grupales. Porque a veces siento que incluso la persona mejor intencionada no va a describirle bien a un especialista cómo son sus compañeros de trabajo, cómo son sus jefes, sus subordinados, y teniendo la capacidad o la oportunidad de poder verlos a todos por igual, a lo mejor se puede trabajar mejor. Eso depende del tipo de negocio, porque de acuerdo al tipo de negocio depende de las presiones que sufren y cómo tienen que ser los perfiles, ¿no? No es lo mismo una persona que trabaja en industria que el que está sentado en una empresa comercial vendiendo ciertas cuestiones. Las presiones son distintas, el nivel de preparación es distinto, pero por ejemplo, hay personas que necesitan tratamiento individual, que son los que tienen que estabilizarse por problemas familiares. Todo arranca, si vos querés saber, la estabilización eliminando los problemas que tuviste con tu papá, tu mamá y tus hermanos. Después sigue la familia actual, tu esposa y tu esposo. Y esto es individual primero. Cuando vas a coachar a un equipo completo, la palabra coaching se prostituyó un poco. Coaching no es ser un maestro particular o alguien que te viene a dar clases de finanzas o de marketing. Eso no es un coach. Un coach arranca desde adentro, te cambia primero a vos, te estabiliza a vos, porque si no estás estable no podés ser efectivo aplicando ninguna habilidad que tengas. Te tienen que estabilizar. Ahora, ¿cuándo se hace un coaching de equipo? Cuando te llaman y te dicen, mira, tengo un líder que tiene un problema. El equipo se queja que lo ve perdido, por ejemplo, después de la pandemia. Perdió, el líder está desubicado, no sabe, porque pasaron a modo home office cuando estaban presencial, no sabe cómo controlar el equipo. Ahí se lo coachea, se lo estabilizaba, se le enseñaban herramientas digitales para que pueda tener un control remoto del equipo, y es una forma. Pero si te llevan a una planta industrial y te dicen, trajimos una persona de Quito a la costa que tiene otra forma de ser, otra idiosincrasia distinta, que pone las reglas muy duras y acá somos más light, y chocan, hay que ajustar la personalidad. Entonces a veces te toca trabajar con equipos completos y adaptarlo al líder, o a veces te toca trabajar con el líder, como te toca a veces sanear al equipo. Porque hay prejuicios que destruyen a un líder que es bueno solamente porque no le gusta a un líder informal que es el que te maneja por debajo del equipo. Hay que detectar a ese líder informal y tratar de hablarle primero, apercibirlo, o si no, retirarlo del equipo, porque no hay coaching que valga cuando hay alguien que por debajo te mueve. Un poco esto de los liderazgos, ¿usted considera que el líder debe ser alguien que, porque el grupo lo decidió, o puede ser cualquiera que autoritariamente dice, vamos a hacer esto, ayudémonos y etcétera? ¿Cómo lo ve usted? Depende, si es una empresa, sos emprendedor y vas a hacer tu empresa y tenés temperamento fuerte, el líder lo pusiste vos. Ahí no hay forma de elegirlo. Si van a elegir a un líder, un gerente, un director, para una empresa cualquiera habría que buscar un ecuánime, una persona centrada, que sea centrada entre lo emocional, saber decir sí y no en las políticas, y flexible, que permita la creatividad, y por el otro lado que sea altamente enfocado y productivo, objetivo. Pero realmente cuando vas a buscar a alguien es muy difícil, depende del cargo, porque si vas a buscar para la agencia de seguridad se necesita un temperamento fuerte y de valores estables. Si vas a buscar para una fundación, un perfil misionero, de servicio, no de imposición, porque los voluntarios no funcionan con imposición. Entonces, de acuerdo al tipo de negocio, es el perfil que tenés que buscar. Que el líder se hace, se hace. Trae habilidades genéticas como todos también, pero se hace de acuerdo a su temperamento y para un tipo de profesión en específico más efectivo. Una época andabas en la nota de la NASA y algo del tema y la inteligencia. ¿Cómo ha desarrollado? Porque en estos últimos casi 8 años que no nos vemos. Hace un montón. Después te voy a dar un abrazo, no pude ahora. Sí, a ver. Déjame terminar la pregunta, sí. O déjeme terminar la pregunta, doctor Rossi. ¿Cómo ha evolucionado este tema? Porque la velocidad de cambio de las estructuras cognitivas va a una velocidad terrible. Cuéntenos un poco qué ha sucedido en estos tiempos. A ver. Nosotros en el año 99 fuimos el primer grupo en el mundo que simuló emociones por computadora. Ya en el año 99 lo habíamos hecho, trabajamos con el MIT, hicimos un algoritmo que simulaba ya emociones. Pero eso fue evolucionando mucho la inteligencia artificial. El avanzar de la tecnología hizo que los millennials, que la generación X, que son hijos nuestros, los baby boomers, que tienen paciencia, resiliencia y nacieron con las computadoras, también al nacer en la época de la tecnología, tuvieron un aprendizaje simbólico más rápido y el cerebro se va adaptando y su velocidad de aprendizaje y de obtener los resultados se aceleró un poquito. Ya teníamos ayuda de la tecnología. Los millennials entraron como aviones, se desarrollaron en la parte el aprendizaje mucho más rápido, simbólico, con la tecnología, no tienen tanta paciencia como nosotros, son más ansiosos, en 3 años si no me da resultados de trabajo, me cambio. Entonces la estructura cerebral, el modelo mental cambió, y lo centenial también, pero hay ciertos problemas.
El otro día fue a un congreso a hablar de inteligencia artificial, cómo acelerar la simbiosis con el ser humano. Y hay una cuestión, todo el mundo habla de la tecnología, que está genial, y es genial, la tecnología te ayuda. Pero hay ciertas cosas que tenemos que ir viendo. ¿Por qué se pide que desarrollemos pensamiento crítico? Porque los centennials ya, su capacidad de pensamiento crítico se ve disminuida. Porque solamente copian y pegan y lo sacan. Y es real, está medido. En los millennials hay un estudio que si permanecían tantas horas delante de un sistema informático inteligente, el 8% de la memoria de trabajo disminuía. Porque la parte de cálculo lo hace la máquina, no tu memoria de trabajo, a donde entra y salen los datos para hacer el cálculo. Entonces, si bien la tecnología es buena, no podemos perder la capacidad de ser emocionales, que todavía la inteligencia artificial, entre comillas, nos lleva años luz. Entre comillas, nosotros vamos adelante, la inteligencia humana, adelante de la inteligencia artificial, perdón. Y no podemos perder el pensamiento crítico, la capacidad de crear, que son atributos nuestros que nos distinguen de la inteligencia artificial. Pero la verdad de todo es que hay que tener mucho cuidado. El cerebro cambió, la velocidad de aprendizaje cambió, la ansiedad ahora está por todos lados. Vos te das cuenta, la gente joven es ansiosa, quiere todo urgente, y cuando vos tenés que diseñar cuestiones, a veces no es todo tan urgente, la capacidad analítica y profunda hace falta, ¿no? Entonces, así evolucionamos desde la inteligencia artificial hasta ahora. 8:31. Mi compañera atiende la última pregunta. Adelante, Lari. Justamente estaba leyendo las problemáticas que hay con el tema de inteligencia emocional en universidades importantes como Harvard y Yale, que las personas inteligentes están saliendo por el proceso de la inteligencia artificial. Y me parece súper interesante porque el otro día estábamos analizando el tema del pensamiento crítico. Si nosotros dejamos el pensamiento crítico, nosotros como seres humanos vamos a desaparecer de alguna manera, ¿no? En términos de pensamiento. ¿Qué va a pasar con las universidades? O sea, con la inteligencia artificial, que ya está sucediendo. A ver, te voy a comentar algo. En el año 2023 me invitaron al Club de Harvard a discutir la inteligencia artificial con respecto al futuro del trabajo. Después fui a las Naciones Unidas a dar una conferencia sobre la inteligencia artificial y la educación. Cuando estuvimos discutiendo la parte de inteligencia artificial y el futuro del trabajo, se calcula que hasta el año 2035 aproximadamente van a desaparecer 400 millones de puestos de trabajo de todo el mundo. Y claro, van a desaparecer muchos trabajos que son repetitivos, los van a automatizar. Y la gente tiene el caos de que nos quedamos sin trabajo, pero van a nacer aproximadamente, en el año 2023 decían, 30 nuevas especialidades para mantener toda la tecnología de la inteligencia artificial. Con lo cual vos te vas a poder actualizar y desarrollar en nuestros campos. Por un lado sale, por otro lado va a haber equilibrio. Pero lo que más me llamó la atención fue que, por ejemplo, las ingenierías, se comentó ahí, sobre la mesa, se disminuirían en cantidad de años. Porque ya los cálculos avanzados los harían las máquinas, no te entrenarían en cálculos, te entrenarían en habilidades que son más humanas y no tan profundas ingenierías. Los conceptos sí, porque tenés que manejar, pero realmente la que haría la mayoría de los cálculos se haría la computadora, no supera en cálculo, en capacidad de lectura, en velocidad. Entonces, ¿para qué te van a hacer perder tiempo? Era uno de los comentarios. Si la máquina hace esto perfecto, sin errores, ¿por qué perder tiempo uno haciéndolos? Ahí no restan pensamiento crítico, pero iban a nacer otras carreras. Eso estaba en discusión en el año 2023. Entonces la idea es, todavía bien, ¿cómo van a reaccionar? Habría que esperar un poco. Yo pienso que dar una palabra acelerada no sería muy bueno, porque aparte estamos nosotros en un país en desarrollo y allá arriba están a otro nivel y estamos viendo cosas que a lo mejor no son muy claras. Entonces, yo diría que todavía decir qué va a pasar con las universidades, yo no me animo a decir, pero eso fue lo que se hablaba. Doctor Rossi, le quedamos inmensamente agradecidos. Un honor tenerlo nuevamente aquí en RTP. La italiana quería seguir preguntando. Es peligroso. Para suerte no nació en Argentina. No, si no, acá tengo el sillón de Lego al lado, ¿no? Así que gracias, Ramón, gracias por la invitación. No, me voy a quedar con la gana de darte un abrazo antes de irme. Vamos a tomarte un cafecito. Listo. Vamos a comerciales. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento.
Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. 8 de la mañana con 40 minutos. Usted está escuchando La mañana en RTP por 96.5 en Guayas y Santa Elena. 98.7 en el Oro. Y en el Real Audio en www.rtp.es en todo el orbe. En todo el orbe. Bien. Un saludo especial para el abogado Varas que nos escucha Sí. a la distancia y también para los amigos de la manada del sótano. Para los que se preguntan, César ha sido invitado a formar parte de la directiva del Mushuk Runa. Es el nuevo director deportivo. Entonces, Por eso está le con deseamos el suerte. poncho. Yo soy Está- parte mira, de mira el poncho. pero póngame, porque no sé dónde ver. Está Póngame, yo soy parte de la conmovido. directiva disidente. Yo estoy molesto con esta Oiga, imposición del doctor Chango de no pagarle el sueldo a los Oiga. futbolistas. por Conmovido. los malos 6 meses, resultados. 6 Me parece meses. terrible. Está bien, si Pero no dan, no están 6 rindiendo, meses. pues está bien, si no dan resultados, no comen. A Ah, ver, o sea que ustedes están de acuerdo con la explotación laboral. ¡Qué falta de solidaridad! con ahora, el lo que a mí me trabajador, sorprende es que compañeros. usted se haga socio justamente ahora que van a crear el parque de diversiones Más grande. del Ecuador Sí, claro. al estilo Disney. No, Así que- pero eso es una propuesta vieja. Es una propuesta vieja del líder histórico, el candidato Ping, era, ¿no? No, es el No. señor. No, pero originalmente. No, pero el el doctor Ping. Chango, su líder, pues. Sí. Sí. Es que soy de las disidencias. A ver, bueno. Yo tengo un poncho más bonito que ese, César. Continuemos. Está lindo tu poncho, Revisando César. Está lindo tu poncho, las noticias, César. un poquito más de seriedad. Página 5 del Expreso. Consejero alerta sobre comisión del concurso para fiscal general. El consejero del Consejo de Participación, Gonzalo Albán, alertó ayer que solo 9 de los 69 postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección para el concurso de fiscal general pasaron la revisión de requisitos. El 2 de agosto, el Consejo de Participación Ciudadana informó que 69 personas, 21 mujeres y 48 hombres se postularon para integrar la Comisión Ciudadana de Selección. No obstante, según Albán, apenas 9 de los 69 postulantes superaron la revisión de requisitos, prohibiciones e inhabilidades. Tras conocer estos datos, durante una sesión del Pleno, Albán cuestionó, abro comillas, he insistido en la necesidad de socializar el concurso, de vincular a la academia y motivar la participación de perfiles sólidos. Sin embargo, la falta de apertura y de socialización ha debilitado la convocatoria, que estos errores no se conviertan en nuevos retrasos, cierro comillas. Par de cosas se me vienen a la mente. La primera es, los concursos tienen mala fama, ¿no? Hace poco en el concurso de Contraloría hubo controversias en torno a las pruebas, le lanzaron un huevazo al doctor Falconi Puig, solamente para hablar de un caso. ¿Inspiran confianza los concursos hoy en día para los que quieren, digamos, postularse? Bueno, yo creo que un concurso en sí mismo es un mecanismo interesante a la hora de designar autoridades. Y alguna vez teníamos una conversación, César, justamente alrededor de si el sistema de participación ciudadana, el consejo, es lo correcto, si se debe regresar a un sistema simplemente de ternas por elección vía legislativo. Yo creo que los concursos, aun cuando tengan señalamientos, cuando la gente genere suspicacias, obviamente obligan a exponer a los participantes sus fortalezas, sus debilidades, los someten al escrutinio público y sin perjuicio del llamado que hace el consejero Albán, a quien le mandamos un saludo, para socializar o para que esta fase importante del concurso, corrígeme, me parece que es la convocatoria a la Comisión Ciudadana, ¿verdad?, de selección, Sí. Así es. que es digamos, el corazón del proceso de designación de la Fiscalía General. Para que arranque bien. Requiere buenos perfiles. ¿Por qué? Porque efectivamente son las personas que eventualmente van a valorar el mérito académico, que eventualmente van a valorar las aptitudes en conocimientos, el sistema también de impugnaciones ciudadanas. Entonces, es claro, y en esto creo que compartimos todos, deben ser los mejores perfiles aquellos que supervigilen el cargo más importante en cuanto al ejercicio de acción penal pública. Que de un hecho rol es determinante. importante lo que usted recalca, ¿no? Esta es la fase de selección de la Comisión Ciudadana y hace una comparación con una fase más adelantada eso de los candidatos a un cargo, pero quedémonos en eso. En el concurso para seleccionar a Contralor fue un relajo el tema de la Comisión Ciudadana, ¿ya? Y no ha sido el único concurso, pero hemos tenido varios concursos. En ese en particular sacaron al secretario de la comisión, al doctor Toral, ¿ya?
En ese concurso y en otros hemos tenido instancias donde cuando el Pleno del Consejo de Participación decide recalificar, la Comisión Ciudadana dice que el Pleno no es competente para eso, que les están cambiando los resultados. Y viceversa, el Consejo a veces señala a la Comisión Ciudadana de Selección y les dice, oigan, ustedes han calificado mal. Entonces, digamos, son procesos que no inspiran confianza. Aparte del tema de las dietas, también ha habido quejas en el pasado de que a la Comisión Ciudadana la tienen trabajando sin pagarles. Entonces, de nuevo, es un proceso que no inspira mucha confianza para mí. Pero a mi modo de ver, sigue siendo más complejo y tiene mucho más escrutinio que uno que se lleve simplemente por designación legislativa, en votaciones o acuerdos. Y si hacemos algo mixto, porque porque lo que Lasso planteó, me acuerdo, en su consulta del año 23, que no me gustó mucho porque la manera en que ubicaban a los miembros de las comisiones de selección y a las ternas le daba bastante peso al Ejecutivo. Me parecía como algo medio tramposo, si se querían quedar con el tema de digamos, equilibrio entre poderes. Pero, de acuerdo que Lasso decía, hagámoslo a través de la Asamblea, ¿ya? Pero que hayan comisiones ciudadanas que trabajen junto a las comisiones legislativas y el Pleno, obviamente, para la designación. Entonces, una comisión ciudadana podía calificar a los candidatos, descalificar a algunos por inhabilitaciones y que ya luego la Asamblea, habiendo pasado por ese filtro y con la información proveída por veedores ciudadanos, vaya y vote por el que más le guste. Pero se puede hacer eso. ¿Postulando tipo concurso o a través de la terna remitida por otra función que escoge la Asamblea luego de la depuración que hace la yo creo que era tipo, a ver, claro, venían algunos de terna. Y lo que necesitamos más bien es un concurso, digo yo, si queremos un sistema mixto, un concurso para la Comisión Ciudadana, y de ahí que la designación de las ternas y por ende de los fiscales, contralores, sea política. De frente, porque siempre va a ser política. Y acá pretendemos que va a ser ciudadana. Hagamos que la designación sea política, pero creemos una instancia de verdadero control ciudadano, con veedurías de verdad. Es que regresamos a digamos, el eje de este problema, ¿no? Más allá de la forma de designar, y yo ahí sostengo que los concursos son importantes, porque son difíciles de controlar en todas sus aristas y le permiten no solo postular a quien se crea en capacidad de cumplir el rol, sino que permite esta visión permanente, esta visión crítica generalizada de la ciudadanía, digámoslo así. Tanto así, y guardando pues las distancias, recordarás que con todos los señalamientos de diferentes sectores, quienes la respaldaban y quienes la criticaban, al final del día igual la doctora Diana Salazar en su momento atravesó el concurso completo y termina su periodo, lo que es un avance importante considerando que su antecesor directo, Carlos Vaca Mancheno, pues no duró en el cargo ni un año. Pero a ver, pero ella es producto de un periodo de consejo, exactamente, claro. De un consejo de participación ciudadana transitorio que pues muchos lo criticaron, hoy lo pusieron en los últimos periodos de gobierno lo pusieron en duda, pero sin embargo otros consideran, en una tercera parte de la ciudadanía que piense que fue una de las pocas buenas decisiones que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, lo que rescato es cuánto acompañó su vida pública siempre la forma en la que ella atravesó el concurso. Que si la nota, que si no la nota, o sea, al final del día... Si es la mejor puntuada o no. Y que al final del día lo que nos demuestra es que al menos la gente participa de la designación de su autoridad. A mi modo de ver, de una forma más directa que cuando lo haces a través de ternas designadas por, digámoslo así, el legislativo, ¿no? Yo no creo que el problema está en el mecanismo de designación, el problema está efectivamente en que las instituciones cumplan sus funciones. Y también a la sociedad civil, entre las que me incluyo como penalista, ¿no? Perdona, Astrid, un ratito. Y es que tenemos que participar de estos concursos, pues, sea como veedores externos, sea como miembros de la Comisión Ciudadana, y muchos no tomamos el paso por diferentes factores. Bien, quisiera poner un tema, ya que estamos hablando de titulares de las diferentes instituciones. Página 6 de Diario Expreso, en la sección Economía, trae lo siguiente. Trabajo anunció que está listo el reglamento de acoso laboral, y fue nomás uno de los temas que tocó la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, dentro de esta convocatoria que se hizo en la Cámara de la Construcción. Pues tocó algunos otros temas, y aquí me quería ir justamente tal vez a la parte que sí va relacionada con la titularidad, o por lo menos con comenzar a completar ciertas instituciones del Estado, como es el Consejo de la Judicatura. Recordemos que ella lidera la terna que fue enviada por el Ejecutivo, y en esa misma presentación o en esta misma convocatoria reunión que se dio en la Cámara de Trabajo, la ministra dijo, bueno, en estas pocas semanas que me quedan, ven demasiado de cerca ya
su vocalía dentro del Consejo de la Judicatura y habló de que la justicia necesita un cambio. Incluso hizo alusión a la inauguración de la Corte Provincial del Guayas, que si no me estoy mal recordando, fue en la época de Roldós, si no me equivoco, donde dijo, hoy se inaugura una infraestructura como esta, esperemos que más adelante podría inaugurarse la justicia en el país. Y yo creo que ella ve muy de cerca ya ser vocal del Consejo de la Judicatura, y aquí la pregunta, esta anticipación tal vez o optimismo de la ministra de Trabajo, ¿qué análisis merece? Porque estamos hablando de que igual para aún conocer quiénes ocuparán el Consejo de la Judicatura falta un tiempo prudencial. A ver, o sea, yo, Astrid, quisiera escuchar un poquito más de lo que tú piensas, de fondo, no solamente informando. Para mí es muy anticipado, y para mí ella habló de la buena suerte que la ha acompañado durante mucho tiempo de su vida profesional. Yo creo que la designación para hacer una vocalía o vocal del Consejo de la Judicatura no debería únicamente reunirse o justificarse por una suerte. Déjame terminar aquí me pediste mi comentario, ¿no? Mi comentario sobre el tema. Va más allá de tener o no suerte. Yo lo que creería aquí es la certeza que se tiene por parte de una ministra que, si bien forma parte de la terna del Ejecutivo, yo creería que deberían existir o guardarse las formas. ¿En qué sentido? En que como Consejo de la Judicatura debe ser independiente, y yo no creo, más allá de lo que ella pudo haber actuado de manera constitucional como ministra, de su vida como jueza de manera legal, yo no creería que no existiría esa desafección, por ejemplo, hacia el gobierno de turno. ¿Y qué tan independiente puede ser una distancia necesaria? Pero qué tan independiente puede ser alguien que ya fue ministro del gobierno que está actualmente? Yo concuerdo, hay que dar tiempo, ¿no? O sea, no podemos prohibir a la gente por haber sido parte de un gobierno asumir uno de estos cargos que son autónomos. Pero sí hay que guardar cierta distancia, ¿no? Y que por cierto tenemos que dejar pasar cierto tiempo, y que por cierto permitirles demostrar que no tienen está... la capacidad de discrepar con sus antiguos jefes. Y que quiero aquí decir algo, que por cierto no está fuera de lo que corresponde que el gobierno le haya puesto en la terna, porque al final de cuentas estos son nominaciones de confianza también que hacen. Y no se viola ninguna ley, eso de supuesto. frente, hay que decirlo. Ahora, ojo, hay ternas que no son del Ejecutivo que parece que lo han sido, pues no. O sea, el doctor Swing lo pone a Godoy, que es cercano al gobierno. Lo puso en su momento Hugo Landívar, que era dirigente de ADN. Oiga, pero lo que hizo el señor Swing, y esa es la Corte Nacional de Justicia. con todo pues, ¿no? el respeto que merece el doctor Swing, para mí fue prácticamente una postulación a traición, porque dijo que no lo iba a colocar en la terna y por eso es que el doctor Rodríguez salió corriendo de esa terna. Entiendo que, no lo dijo explícitamente, pero se dice que fue por eso, y los tiempos refuerzan esa idea. Yo, con todo respeto al doctor Swing, yo solamente creo en un swing, pero es muy temprano para hablar mucho de esas cosas. Con todo el respeto, sí, dije mi comentario, porque la verdad, al inicio se dijo una cosa y luego terminamos viendo en nómina otra cosa. Página 4 del Expreso, un poquito por esta línea. ADN no logró la censura y destitución de Solanda Goyes, vocal de la Judicatura. Ya, 75 votos solo consiguieron para censurar a Solanda Goyes por incumplimiento de funciones, supuestamente por haberse levantado una sesión. ¿Qué le dijo ayer Viviana Veloz sobre el tema? Sobre el tema. Nada demasiado concreto, ¿no? Porque aparentemente el correísmo no iba en los votos, pero hay algo más importante. Necesitaban 2/3, 101 votos, de 151 que hay ahorita asambleístas, sí, ¿no? Ya. Pero no alcanzaron ni los 77 de la mayoría absoluta. Y creo que hay un par de razones para eso. No solamente podemos decir, es que se está desgastando la mayoría del Ejecutivo. Recordemos quiénes son los que integran el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene 5 vocales, ¿verdad? El presidente, que es designado por la Corte Nacional, o sale de la Corte Nacional, el que sale de la terna del Ejecutivo, el que sale de la terna de la Fiscalía General, el que sale de la terna de la Defensoría Pública y el que sale de la terna de la Asamblea Nacional. Tú necesitas que por lo menos hayan 3 de 5 para tener quórum, para que se pueda instalar una sesión. Ahora tenemos solamente 3, porque la vocalía que sale de la Asamblea Nacional está vacante, desde que votaron a Fausto Murillo, y la vocalía de la Defensoría Pública también está vacante, ¿ya? Solanda Goyes, que salió a una terna del Ejecutivo, no tiene suplente. Solanda Goyes salió a una terna para buscar un suplente, porque en su momento, ¿ya?,
cuando Lo procesaron se a sabía Muñoz. que Javier Muñoz iba a salir, se apuraron inteligentemente para mandar una terna y bien y ver quién podía, ocupar ese cargo, ¿ya? Y lo grave es que si terminaban por lo que podía haber sido grave, es que si votaban a Yolanda Góyez, íbamos a quedarnos sin consejo de la judicatura. Pero dos sí pueden sesionar, pues César, si no pregúntale a Wilman y a... ¿Ah? Si se te conecta un amigo con sus copas desde Miami, pero no había amigos desde Miami, no había podido verlo. Pero Entonces, esa era una presidencia interestelar, donde se podía todo. Claro, sí. Tiene razón, pero creemos que el señor Godoy guarda las formas y aprendiendo del pasado, pues no iba a caer en eso. Yo creo que sí se ha respetado en ese sentido lo que dice César, él por lo menos mantener a 3 vocales para establecer un quórum en el Consejo de la Judicatura. Y por eso hay tal vez la dificultad de no querer o no tener los votos suficientes, no llegar a los votos suficientes para la censura de Góyez. o sea, no lo logran de nuevo porque yo creo que entendieron, no solamente los correístas, que se oponen a casi todos, porque son oposición y la oposición ecuatoriana, sino entendieron algunos independientes que no podían, pues, hacerse responsables de dejar al país sin consejo de la judicatura en funcionamiento en un momento tan crítico y no esperar que la gente luego se los eche en cara, porque eso sí es esa sí es una de las cosas que yo creo que se pueden hacer noticias y escándalos de verdad. Ahí la prensa te puede quemar con facilidad y la gente puede entender. Consejo de la judicatura es el que sanciona a los jueces corruptos. Y usted, asambleísta, nos dejó sin consejo de la judicatura en un momento de inseguridad donde la pelea principal es sobre la justicia. Eso creo que lo puede procesar cualquier persona. La prensa lo puede explicar con facilidad. Era una papa caliente, no la quería tener en las manos, ¿ya? Entonces también el Ejecutivo, por eso digo, no es tanto el desgaste en su mayoría, el Ejecutivo también les pidió el voto por una locura. Y gracias a Dios no la destituyeron, porque no, nos quedamos sin consejo de la judicatura hasta que hubiéramos terminado con algún nombramiento. Góyez formó parte de alguna terna que envió Noboa, ¿verdad? No, Góyez viene de antes. Viene de antes. Ahora, me dirán, capaz que no querían tener... Góyez es del Ejecutivo, entonces el gobierno podía poner al suyo. Sí, pero hasta que se cumple el proceso y vamos a terminar al menos un tiempito sin consejo de la judicatura, ¿o me equivoco? La ministra dice que está bien cerca, pues par de semanas nomás. Ya veremos. Lo que yo pienso es que tal vez no querían tener ese papel rompido. Roto. Rompido, dijo un asambleísta. Sí, y le encanta hablar así. Lo que pasa es que vio que imprimido ya está, ya es válido. Imprimido y rompido. Pero imprimido ya es válido. Entonces Claro. ya rompido también. Es un hombre del futuro. Ay, Dios mío. Ay, virgencita. Bueno, hacemos un corte comercial y ya volvemos dentro de unos minutos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. 9 horas de la mañana con 6 minutos. Usted está escuchando La Mañana por RTP en la 96.5 Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro y en el Real Audio por www.rtp.es en todo el orbe. Bien, conversábamos un poco más temprano con el panel a propósito pues de algunas de las reformas que se requieren o que son de urgente data en materia judicial. Y quiero aprovechar este espacio previo pues a que se conecte nuestro invitado para conversar con la audiencia cuál es el panorama un poco a nivel nacional, ¿no?, que tenemos. Tenemos un Consejo de la Judicatura que está próximo a un trámite de renovación integral para un nuevo periodo absoluto, tanto sus vocales principales como sus vocales suplentes. Acaba de atravesar hace muy poco el juicio político, pues la vocal Góyez,
Y claro, este es el consejo que está culminando su periodo y que debe ser reemplazado por este concurso al que tiene pues que avanzar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El otro concurso trascendental que esperamos es el de Fiscalía General del Estado, que también tiene que iniciarse ya en sus plazos. Escuchábamos más temprano a César mencionar que hay algún tipo pues ahí de retraso en la conformación de la Comisión Ciudadana que debe llevar adelante el concurso conjuntamente con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Paralelamente tenemos tanto la Ley de Integridad Pública como el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, que hoy por hoy nos está llamando a una evaluación de jueces. A nivel de fiscalías necesitamos también los procesos de evaluación fiscal que permiten estructurar la carrera fiscal y en función de eso articular otras designaciones como las de fiscalías provinciales, como la articulación, digámoslo así, de las diferentes unidades que permiten articular además proyectos de leyes que hemos vivido desde el año 2021, la ley de extinción de dominio, las reformas del año 2022 en la administración del presidente Lasso, de cara también a lucha contra la delincuencia organizada, las del año pasado a raíz de la consulta popular y de los estragos de enero perpetrados por grupos de delincuencia organizada. Tenemos una justicia, en resumen, que tiene algunas aristas, algunos nudos críticos en la estructuración, digámoslo así, de sus autoridades a nivel administrativo y disciplinario, a nivel, digamos, de Fiscalía General, pero que además, y aquí es donde quería llegar con todos estos temas pendientes, tiene que apuntar hacia una mejor estructuración de los servicios que presta, porque la Administración de Justicia es eso, es un servicio público que garantiza la gestión de los conflictos en sociedad. Y ahí, a veces menos visibilizado que los otros temas que narrábamos, está, por ejemplo, la necesidad de reorientar parte de la conflictividad hacia medios alternativos de solución de conflictos, de hacer más asequible la justicia civil, en la que hay también muchas esferas pues no abordadas a nivel nacional, particularmente el daño moral, el derecho de daños y otros, pero que requieren a su vez reorientarnos y entender que hay costos en los que incurre quien inicia un procedimiento civil, particularmente de conocimiento, con pericias, con copias certificadas. Creo que ahí hay un trabajo importante, no solo para este consejo saliente, sino para el que quede designado y para las otras autoridades, en tratar de optimizar los recursos en la Administración de Justicia para despejar la vía penal y que se enfoque en el tema más álgido, que son los temas de delincuencia organizada, de extorsiones sistemáticas, de delincuencia común amparada en sistemas de franquicia, de lucha contra la delincuencia de cuello blanco. Bien, con este comentario pues que no podíamos dejar de hacer, quiero dar la bienvenida, siendo las 9:10 en este último bloque, a nuestro último invitado del día. Él es el asambleísta Lenín Barreto, por la provincia de Manabí. Muy buenos días, asambleísta, y bienvenido a La Mañana por RTP. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí desde Valle de Caracas. Bien, asambleísta. Cuéntenos un poco, ustedes llevan adelante un proceso de fiscalización que eventualmente probablemente tenga una propuesta de juicio hacia las gestiones en el Ministerio de Energía, particularmente pues por los últimos asuntos relacionados a diferentes contratistas que han proveído particularmente sus servicios de cara a la crisis energética y otras circunstancias. ¿Cómo va ese trámite? ¿Cuál es la expectativa que tiene usted alrededor de él? Bueno, la terrible expectativa que teníamos, no solamente yo como proponente de este juicio político a la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, tampoco de los demás proponentes, como era el caso del compañero Blasco Luna y el compañero Juan Andrés González, ni de toda la bancada, sino de todo un país. Lamentablemente, esta solicitud de juicio político no fue tramitada por el Consejo de Administración Legislativa. El Consejo de Administración Legislativa lo único que tenía que realizar es la verificación de este juicio, que este juicio político cumpla con los requisitos determinados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo único que tenía que es darle paso al juicio político para que así la Comisión de Fiscalización y Control Político lo trate. Lamentablemente no ha sido de esa manera por parte del Consejo de Administración Legislativa. Una vez más, la Asamblea Nacional se blinda para ocultar todo lo que está sucediendo aquí en el país.
en el tema eléctrico, en el tema de seguridad, en el tema de educación, en el tema de salud. Imagínense, son 12 neonatos que han fallecido en el hospital universitario en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil. Y el gobierno lo único que considera es que ellos son solamente un número. Van más de 600 neonatos fallecidos aquí en el país y no se ha investigado nada. Y no es porque nosotros no hemos querido hacer nuestro trabajo. Nosotros lo hemos hecho como bancada, lo hemos denunciado, pero lamentablemente existen también autoridades y asambleístas, y lamentablemente la asamblea está optada por el partido de gobierno, que blindan absolutamente todo. Pero igual nosotros siempre vamos a continuar con mucha fuerza, con mucho optimismo, a pesar de las circunstancias adversas que estamos viviendo actualmente, a continuar fiscalizando hasta que sí hallemos los culpables de todo este desastre que realmente ya lo tenemos bastante identificado. ¿Cuáles eran los cargos en su propuesta ante el CAL? ¿Cuáles eran los cargos concretos que ustedes imputaban? Bueno, la razón por la cual se estaba llamando a juicio político a la ministra Inés Manzano por incumplimiento de funciones, porque ella, a pesar de ser la autoridad pertinente para ejecutar las políticas públicas en el sector energético, no lo aplicó, no cumplió con el plan maestro de electricidad. Las contrataciones de Progen y ATM, a pesar de ser la autoridad pertinente para que estos concursos, estos procesos se lleven con la mejor de las transparencias, con la mejor de los términos, cumpliendo con lo que establece las leyes de contratación pública, no ha sido así. Hemos visto como, por ejemplo, este contrato con Progen ya ha pasado un año de haber sido firmado. Fue firmado el 2 de agosto y tenía que haberse entregado la central de Quevedo el 5 de agosto de 2024 y la central de Salitral el 30 de agosto de 2024. No ha sido entregada. Y a pesar de que estas contrataciones han incumplido en los términos del plazo, en los términos de eficiencia tecnológica, en los términos también con la propuesta que había manifestado Progen y ATM, siguieron realizando los desembolsos de millones de dólares a esta empresa. Estamos siendo perjudicados por más o aproximadamente 130 millones de dólares, que tranquilamente este recurso hubiera servido, en primer lugar, para construir soluciones energéticas que sirvan, que no nos lleven a la oscuridad como lamentablemente hasta la actualidad nos estaría llevando, y también para solventar algunos de los problemas graves que estamos viviendo en el sector de la salud, en el sector de la educación, en llevarle el pan a la ciudadanía, en darle trabajo a esta gente que lamentablemente, a los más necesitados, están quedándose cada día sin el sustento diario y así no pueden llevar el pan a la casa para sus hijos y sus familiares. Pero, ¿estas contrataciones correspondían al periodo de la ministra? Se firmó en el periodo del ministro Antonio González. Aquí hay que tener claro la génesis de todo este proceso de contratación con Progen. En primer lugar, a través del decreto 24 de marzo de 2024, 226, perdón, de acuerdo ministerial, perdón, el decreto ejecutivo de Daniel Noboa, él realiza unas modificaciones al reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública. Estas modificaciones permiten que no se le exija a las empresas contratantes en periodos de emergencia la suficiencia de experiencia, los años que deben tener para así corroborar que sean aptos y doctos en el montaje, por ejemplo, en este caso, de centrales térmicas. Se desmontó también el proceso de contratación para que así la ciudadanía tenga una visión permanente de cómo va a ir yendo cómo va avanzando la contratación pública, porque esto exigía que diariamente se actualice la información dentro del portal de compras públicas. Todo eso el presidente Daniel Noboa echó bajo. Posteriormente, el ministro Roberto Luque declara en emergencia el sector eléctrico y delega a SELEC la contratación de las centrales termoeléctricas de Quevedo, Salitral y Esmeralda. Y SELEC a su vez también delega a las unidades de negocios Termopichincha y Electrovalles.
Además que debemos recordar la visita que realizó Roberto Luque, como es ministro de Energía y Minas, a la supuesta fábrica de Progen en Estados Unidos. Él es uno de los principales responsables. Posteriormente, en la administración de Antonio González se firma esta contratación y él no duró mucho en el cargo, estuvo aproximadamente 2 meses. Pero entonces, y ahí es donde asume la ministra Inés Manzano, que es la que tenía que vigilar que este proceso se lleve de la mejor manera, que no se incumpla con los términos de las contrataciones. Usted ha sido claro en señalar que no corresponde al periodo de la ministra. Luego, de alguna manera, ha sido público, ¿sí?, que fue ella precisamente quien terminó los contratos y quien de una u otra manera ha iniciado las acciones investigativas alrededor de ellos. Pero ¿cuándo terminó los contratos? ¿Cuándo realizó la terminación unilateral del contrato? El mes de junio. Claro, si mal no recuerdo, pero cuando Progen ya tenía que haber entregado estas centrales en el mes de noviembre. Y a pesar de no haber cumplido con los plazos, la ministra autorizó el desembolso y el pago para estas empresas. Se le desembolsaron a estas dos empresas aproximadamente $130 millones, pero a pesar de que no cumplían. Pero fue de público conocimiento, asambleísta, y esto lo veíamos diario, ¿sí?, que existían de parte de la empresa señalamientos de prórroga a propósito de incumplimientos no atribuibles a su responsabilidad. Cuando los desembolsos y el progreso, de acuerdo a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, lo permitieron, porque usted lo conoce mejor que nosotros como asambleísta, que tiene un protocolo que seguirse de acuerdo al cumplimiento de un contrato, lo que hizo el ministerio fue terminarlo. Entonces, mi pregunta es concreta. Usted me ha dicho que el cargo es un incumplimiento de funciones. ¿Qué función concreta, si sí terminó los contratos y cumplió con el estándar del sistema de contratación para poderlo hacer? No ha cumplido, porque realmente cuando se le extendió el contrato fue por un mes. Es decir, estas contrataciones tuvieron que haber sido entregadas en el mes de diciembre, máximo en el mes de enero. Pero sin embargo, se dilató el asunto, los avances eran realmente irrisorios en estas centrales termoeléctricas, no está generando un solo megavatio de energía, existe un sinnúmero de insumos que no han llegado siquiera a tierras continentales del Ecuador para seguir realizando el montaje de las centrales termoeléctricas. Además que se descubrió, bueno, no se descubrió porque yo lo denuncié desde el año pasado, de que Progen nos estaba vendiendo energía usada, nos estaba vendiendo generación que ya tenía por lo menos 15 años de haber sido fabricada. Entonces, eso no es un incumplimiento a la ley de contratación pública, eso no es un incumplimiento a la ley orgánica de servicio público de electricidad que rige como ente de políticas públicas en el sector eléctrico a este ministerio. Todos esos son los incumplimientos que Inés Manzano ha incumplido. Todo eso que está establecido en la ley ecuatoriana son los incumplimientos, por lo cual fueron las motivaciones pertinentes para llevar a Inés Manzano a elaborar por nuestra parte la solicitud de juicio político. Que no ha pasado, entiendo, el filtro del CAL, entenderíamos por qué. Un filtro, el CAL solamente debe revisar de forma. El CAL no debe revisar ni siquiera las motivaciones, las fundamentaciones del juicio político, simplemente debe revisar si cuenta con el número respectivo de asambleístas de acuerdo a una cuarta parte de la conformación de la asamblea, si contiene si contiene las motivaciones, pero no el contenido realmente de las motivaciones, el fondo, no. Tenía que simplemente realizar el análisis pertinente de ¿Y cuál fue la motivación de la resolución de inadmisión? Mire, ni siquiera permitieron que esta solicitud de juicio político vaya a la unidad de técnica legislativa. Ni siquiera permitieron aquello, para que la unidad de técnica legislativa elabore un informe no vinculante y determine y recomiende la aprobación o no de este juicio político. Ni siquiera permitieron aquello, ¿no? Y el voto de este Consejo de Administración Legislativa fueron 5 en contra de la aprobación del juicio político y una abstención. No recuerdo quién era la abstención realmente, pero ninguno de los comisionados, ninguno de los miembros del Consejo o del CAL apoyó este juicio político, a pesar de que todos hemos sufrido los apagones y que lamentablemente lo vamos a volver a vivir. Claro, pero
usted nos señalaba, asambleísta, que reconoce que la suscripción de los contratos no pertenece al periodo de la ministra. Hemos conversado que de alguna manera ella los terminó y también hemos visto en noticias públicas que se han iniciado investigaciones alrededor de los contratos. Esto no es suficiente al final del día, sin perjuicio de su solicitud de juicio político, porque al final del día, siendo el mismo gobierno, está generando fiscalización a través de las autoridades competentes. Mire, yo el 12 de septiembre de 2024 solicité o realicé la denuncia a la Fiscalía General del Estado a estas contrataciones por parte de SELEC y determinaba también los responsables civiles, administrativos, penales y de pronto inclusive la responsabilidad política, aunque la responsabilidad política le corresponde a la Asamblea Nacional determinarla, ¿no? Ahí especialmente en ese entonces había pasado el ministerio Roberto Luque, había pasado Antonio González y Inés Manzano estaba como ministra encargada. Nosotros como Asamblea debemos determinar la responsabilidad política. Y la responsabilidad política recae en este caso del ministerio del ministerio del ramo, del Ministerio de Energía y Minas. Pero lamentablemente la Contraloría ha determinado que no existe una responsabilidad por parte del ministerio. Entonces, pongámoslo de esta manera. De aquí a mañana, el Ministerio de Transporte se crea una empresa pública para la vialidad, para mantenimiento, para construcción de la vialidad. Este ministerio delega a esta empresa pública la construcción de la vialidad, por ejemplo, en la provincia de Manabí, donde yo hoy y soy representante. Y si esta contratación es ilegal, es corrupta, tiene muchas irregularidades, ¿quién debe ser el responsable político? El Ministerio del Ramo, el Ministerio Rector de la Política Pública en el mantenimiento de la vialidad. Es el mismo principio que debe darse a las contrataciones, porque el ministro Roberto Luque fue quien firmó la crisis, el acuerdo ministerial. Pero es un poco lo que le vuelvo a decir, no sé si estaba refiriendo usted a esos ejemplos, pero usted ha sido claro en afirmar que las responsabilidades sobrepasan a la ministra Manzano. En eso yo tal vez soy muy puntilloso por mi formación como abogado, y sin perjuicio de que el juicio sea político, usted lo sabe, y usted ha sido claro en afirmar cuáles eran los cargos imputados. Pero el cargo imputado tiene que ser correspondiente al periodo, pues. Pero a quien le correspondía velar que estos contratos cumplan con todos los parámetros establecidos en la contratación pública, y que era la ministra Inés Manzano. Pero porque terminó. durante su periodo se realizaron los desembolsos pertinentes, ¿no? Es porque a través de este ministerio tenía que darse las supervisiones pertinentes para así evaluar cómo iba siendo el desempeño de estas contrataciones. Pero analícelo, asambleísta. Lo hizo, terminó el contrato. En el caso de Roberto Luque, arbitraje. en el caso de Roberto Luque, que fue quien declaró de emergencia en el sector eléctrico, entonces alcanzó ya había cumplido un año de su periodo. Más de un año de su periodo, por lo tanto, no se pudo realizar la solicitud a Roberto Luque. Pero ahí le pregunto, asambleísta, y lo digo con muchísima humildad intelectual, yo no estoy en la posición altísima que usted está a nivel senatorial, pero ¿no le parece que en el fondo este tema de fiscalizo al que viene porque no alcanzo a fiscalizar a otro, en el fondo, sin perjuicio del respeto a la posición de oposición que ustedes tienen hoy desde su bancada, de alguna manera también entorpece el progreso? Más aún, y hay que reconocerlo, si usted tiene una Contraloría y una Fiscalía que sí están tomando cartas en el asunto sobre el tema. Porque póngase usted mañana en una posición de gobierno, si es que un día no está en la posición de asambleísta y fiscalizador. Fíjese que también le toque gestionar una crisis y por enfrentarla, usted inmediatamente, de alguna manera, enfrenta un juicio político. Porque si vamos a eso, el CAL, aun si su decisión fuera política, la tomó en la esfera política. No vamos a entorpecer la gestión de una ministra que de alguna manera frenteó el problema. Se lo planteo. ¿Pero qué ha hecho para mejorar la situación eléctrica? Bueno, no ha hecho absolutamente nada. Entendemos. Ha permitido que estas contrataciones no se cumplan. Ha permitido que estas contrataciones con múltiples irregularidades continúen y que se siga realizando los desembolsos. Pero es que eso le decía asambleísta. Y lamentablemente es bien difícil, bien complicado, por ejemplo, que se recupere esos 130 millones de dólares, porque los contratos se realizaron de manera que se renuncia
a la garantía de buen uso. Se renunciaron a esas garantías. Y la única garantía que se firmó es la garantía de fiel cumplimiento, la cual corresponde solamente al 5% de esta contratación. Pero fíjese, entonces, ¿cómo vamos a recuperar este recurso? Fíjese es difícil. que tuvieron ya una decisión positiva del órgano ante el cual sometieron la controversia, que me parece que es una cámara de arbitraje de la ciudad de Quito. Lograron la suspensión, tienen los allanamientos. Lo digo de forma objetiva, asambleísta. No, yo usted lo ha planteado desde lo político y comprendo esa arista. Pero ¿no le parece, y repito, si mañana estuviera en una posición de ejecución usted, desde un ministerio, ¿no le parece que en el fondo hizo lo que le correspondía como ministra al final? ¿O no? A ver, al ministro le corresponde vigilar de que la política pública en su esfera, dentro de sus atribuciones, se cumplan y se cumplan con la honestidad, la transparencia necesaria. Aquí, lamentablemente, lo que se han tratado es de escudar de que la contratación la firmó el SELEC y que la contratación la firmaron de la misma manera las unidades de negocios Termopichincha y Electrovallas. Lamentablemente aquí lo que se intenta es deslindar la responsabilidad administrativa, por lo menos administrativa, que debe tener el ministerio, porque el ministerio es quien debe vigilar de que en este caso estas contrataciones se den. Por otro lado, hay un ejemplo rápido que le puedo dar. Jorge Glass está encarcelado. El compañero Carlos Bernal también ha sido sentenciado. ¿Es que ellos firmaron de pronto alguna contratación? ¿Es que ellos es responsabilidad directa de ellos por haber firmado alguna contratación irregular? Fíjese usted, asambleísta. Están sentenciados por el caso de reconstrucción. Le doy la razón, pero ante la justicia penal. Y aquí hay una investigación en curso de Contraloría. Entonces, mi pregunta es, desde la mayor humildad, en su posición como asambleísta, es el cargo que le imputa a ella, y usted lo ha dicho el día de hoy, al final del día no es una suerte de coletazo de la imposibilidad de proponer un juicio político contra las personas que llevaron adelante las contrataciones. A ver, no te entiendo. Sí, claro, al final del día no estaban buscando un juicio político contra la ministra a la que le tocó enfrentar la contratación en su ejecución, en lugar de, porque ya no tenían, usted me lo dijo por temporalidad, la posibilidad de enjuiciar a aquellos que estuvieron frente a los procesos. Y que hoy igual enfrentan responsabilidades administrativas y penales. Debes entender, firmaron la contratación con Antonio González. Él estuvo un periodo cortísimo de tiempo. A quien le correspondió continuar con este proceso de contratación es a la ministra Inés Manzano. Y obviamente ella, si bien no firmó, dentro de su administración, no firmó la contratación con estas dos empresas, ella le correspondía, estaba obligada a hacer cumplir estos contratos, los términos de estos contratos, en sus plazos y en los demás términos que estaban contempladas en las tres contrataciones y la adenda en el caso Esmeralda. Era la responsable de que se cumpla en lo absoluto. Y si de pronto ya veía viniendo una irregularidad, tenía que alertar y llamar a las autoridades pertinentes para que detengan la contratación o por lo menos que se realicen las investigaciones de manera oportuna. Porque las investigaciones recién comenzaron, las de Contraloría recién comenzaron, si mal no recuerdo, en noviembre o diciembre del año pasado. Fiscalía, con todo el escándalo que sucedió, recién comenzó a realizar las investigaciones hace un mes. O sea, no podemos deslindar de la responsabilidad de la ministra Inés Manzano, que durante su periodo también fue responsable de que estos contratos no sean cumplidos a su cabalidad. Bien, pues siendo las 9:31, queremos agradecer su comparecencia el día de hoy al asambleísta Lenín Barreto por la provincia de Manabí. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en la mañana por RTP. Tengo un excelente día. Gracias, buenos días. Tenga buen día. Bien, y con esto queremos pues agradecerle su amable sintonía y nos despedimos hasta el día de mañana. Ya viene, ya se escucha Hablando Fuerte con Rodolfo Vaquerizo. Muchísimas gracias. Hasta aquí, la mañana en RTP. Esta es la mañana. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Ahora en RTP 96.5. Noticias en 3 minutos de la Deutsche Welle.